Iniciando esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13, entre 13 en vivo, en simultáneo con Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas y en el estudio con Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. Buenos días. Central. Bien, en primaverado nomás, pero bien. Ah, por la alergia. La alergia, evidentemente, como todo. Ya no está rico hoy día, después del frío del viernes, por lo menos acá en Santiago. Ayer también estuvo rico acá en Santiago. Sí, estuvo bueno, está bueno, bueno. Está mejor la cosa. Último domingo de septiembre, ¿y cómo está la carrera presidencial? ¿Cuántos días dije que faltan? 48. 48, sí. Ahí está, con movimientos leves, ¿eh? Todavía con movimientos leves, Suave. pero suavecitos, pero ni temblores ni terremotos por ahora. Lo que puede para algunos ser una buena noticia, pero para otros una mala noticia. Sí. O sea, que no haya cambios, para los que van de atrás, es malo, digamos, ¿no? Sí, ahora igual se van viendo ciertos movimientos, pero en general la posición de los dos que van punteando las encuestas sigue bastante consolidada, más allá de ciertos caída en la tendencia. Mostramos la papeleta presidencial. Ya no preguntas más por espontánea, ¿no? No, ya se estabilizó la papeleta, hay mucha correlación entre la espontánea y la papeleta y ya empiezan a aparecer nombres medio raros en la espontánea como Optimus Prime y otro tipo de nombres. Perfecto. Ya gente pensando en el 2030, ¿te fijas? Esto es lo que hay. ¿Eh? Si no le gusta, vote nulo, claro, o blanco. Pero estos son los candidatos. Esta es la papeleta del 16 de noviembre y estos son los resultados para esta semana, la semana del 28 de septiembre. Janet Jara con 30 puntos en primer lugar, 24 puntos. Para Janet Jara es uno más arriba, para José Antonio Kast uno más abajo, 24 puntos. Evelyn Matei baja 2. Baja 2. Puntos porcentuales, quedan 14. Johannes Kaiser se mantiene en 10, pegado en lo que estaba antes. Franco Parisi sube un punto porcentual a 9. Harold Maynico se mantiene en 3. Marco Enríquez Ominami sube 1 a 2. Y se mantiene en 1 Eduardo Artés. Sí. Así es. Ya, lo que decíamos. Que no haya cambios tan significativos puede ser bueno para Janet Jara y para José Antonio Kast. Claro. Pero es malo para Evelyn Matei, ¿no? Es malo para Evelyn Matei y para todos los que están desafiando a los dos que van arriba. Ahora, si uno mira la secuencia larga, lo que ve es que José Antonio Kast... primero, que Janet Jara tiene consolidado el 30% de manera bastante estable. Algunos discuten si este es el piso, es el techo, pero da lo mismo. Estamos hablando de la primera vuelta. Y tiene bastante consolidado 28, 29, 30%. Ahora, en esta secuencia no pasa nunca. Esto es lo más alto que ha estado, digamos. Es lo más alto que ha estado, exactamente. Pero se ha movido entre 28, 29 y ahora 30. Claro, o sea, tiene cara de techo, digamos, para la primera vuelta al menos. Primera vuelta probablemente, pero también tiene cara de que ella tiene el asiento en la segunda ya bastante asegurado. Sí. Esta idea media, no sé... Algo ingenua quizás, de que se pueden alinear los astros. Se podían alinear los astros para la derecha y que pueden pasar dos candidatos. Yo creo que nunca fue una hipótesis verosímil. Rápidamente Janet Jara tomó el 30% del gobierno. Claro, o sea, tendría que pasar algo muy complejo en el gobierno, si tú quieres, para que su propia candidatura se desvaneciera de cara a la primera vuelta. Claro, y eso pasó hace justo 3 meses. Hace justo 3 meses, la primaria presidencial, justo después de eso, Janet Jara como que recogió todo el tablero. Así es. Probablemente si Franco Parisi y Johannes Kaiser no tuvieran el desempeño que están teniendo, están en el borde de los 10 puntos, Evelyn Matei tendría una posibilidad, digamos, de claro, lo que uno ve también en la secuencia larga, así como ve la estabilidad de Jara, incluso con una cierta tendencia al alza, también ve que José Antonio Kast ha bajado 6 puntos desde que se instaló la papeleta. Tenía 30, tenía la primera posición en algún minuto y hoy día está en 24. Y esos la papeleta Criteria la empezó a medir el 24 de agosto, ese domingo, porque el 18 fueron las inscripciones y ahí quedó firme. Claro, y tenía 30 y ahora está en 24. Claro, o sea, sumando y restando ha perdido 6 puntos y se ha ido desgranando, pero no decantando hacia alguna candidatura en particular. Es decir, ha ido perdiendo 1 o 2 puntitos que se han ido a Johannes Kaiser, otro que se puede haber ido a Parisi, ¿qué es la mala noticia para Matei? A Harold Maynico, alguna Matei, pero ella no está recibiendo capitalizando estos puntos o capitalizando estos puntos que está perdiendo José Antonio Kast. Y eso pone de lleno, de nuevo, una discusión que es bastante obvia, pero que ha sido de alguna manera soslayada, que es que esta es la primaria de la derecha, de alguna manera. Y por lo tanto, el candidato a derrotar por Evelyn Matei es José Antonio Kast y la candidata a derrotar por José Antonio Kast es Evelyn Matei. Claro, no hay de otra. Veamos la siguiente lámina en esta encuesta Criteria de hoy, 28 de septiembre del 2025. Estos son escenarios de segunda vuelta, bastante parejos, pero Kast llegó a tener 50 en el enfrentamiento con Janet Jara, ahora está en 44 contra 35 de Janet Jara. Si la dupla fuera Evelyn Matei contra Janet Jara, eso también, 39 contra 34, números bastante parejos en general, digamos, en toda la secuencia.
Franco Parisi contra Janet Jara. Jara tiene 35 y Parisi 29. Pero ahí el nulo, gana el nulo. Claro. Que tiene 36. Es mucho, sí. Es mucho, ¿cierto? Y si el caso fuera Johannes Kaiser con Janet Jara, Jara tendría 38, Kaiser 34 y 28 votarían nulo o blanco. Fíjate mala noticia para Kaiser esa. Mala noticia para Kaiser, pero fíjate que yo en general estas segundas vueltas todavía las tomo con beneficio bastante de inventario, ¿eh? Porque todavía hay mucho nulo, mucha gente que el costo de decir uno u otro es cero de alguna manera, y no estamos en un escenario real de segunda vuelta. De hecho, hay votaciones medias cruzadas que son medias paradójicas, o sea, gente que marca, por ejemplo, no sé, Evelyn Matei en primera vuelta y en segunda vuelta puede marcar Jara, varios que hacen lo mismo con Kast, o sea, hay todavía un voto de castigo. Ya, o sea, hay que tomarlo... Mira, yo creo que hoy día decir que Evelyn Matei y José Antonio Kast le ganan a Janet Jara tiene una cierta probabilidad, pero nadie puede asegurar eso porque la segunda vuelta no está instalada. Así como tampoco me tragaría que por defecto Janet Jara le ganaría a Franco Parisi y a Johannes Kast. Estamos en cosas muy preliminares todavía. Eso lo conversamos el 17 de noviembre. Eso lo conversamos el 17 de noviembre y cuando uno pueda decir estoy haciendo una proyección electoral respecto a lo que va a pasar. Aquí estamos sin costo alternativo. Sin costo alternativo. Veamos la siguiente lámina de la encuesta criteria de hoy. Esto es interesante. Sí. ¿Quién crees que va a ser el próximo presidente de la República? Hace algunas semanas, el 25 de agosto, José Antonio Kast tenía 44 puntos en esto. Esto no es por quién quieres votar, es quién crees tú, quién piensas que va a ser el próximo presidente. 44 puntos y Janet Jara tenía 28 y ahora tienen 3 puntos de diferencia en esta percepción de triunfo. 35 para Kast, 32 para Jara. Están muy cerca, sí. Impresionante. Claro, lo que demuestra que más que una gran alza de Janet Jara, que la ha tenido, pero no ha sido no es tan enorme, tan relevante, claro. Lo que es evidente es la caída en la percepción de que José Antonio Kast va a ser el próximo presidente. Dicho eso, todavía tener un 35% es un número que cualquier candidato se querría. Pero también, aún en esta pregunta. Aún en esta pregunta, sí, está claramente en primer lugar. Sí, pero Janet Jara empieza a crecer y por lo tanto yo creo que esto hay que tomárselo de alguna manera como una sensación de la tendencia que es de lo que está pasando hoy día, pero también como una nota de alerta, creo yo, para la derecha, de pensar de que cualquiera va a derrotar a Janet Jara en segunda vuelta. Es algo, yo creo que un poco ingenuo o expresión de deseo, si tú quieres, incluso, porque la segunda vuelta es otra elección. O sea, si la derecha o Jara quieren ganar esta elección, tienen que trabajarla. Sí. Esto no está... Fíjate que me acuerdo que el 2017 muchos decían que Alejandro Guillet tenía más posibilidad de ganarle en segunda vuelta al presidente Piñera que Ricardo Lagos. Ya. Y ese era uno de los grandes argumentos de los encuestólogos y el Partido Socialista para decir, mira, en realidad vamos por Guillet porque él le puede ganar en segunda vuelta y porque algunas encuestas muestran que tiene más potencial de ganar en segunda vuelta. La segunda vuelta es otra cosa, Iván. Claro, sí. Porque hay que contar los votos primero. Hay que contar los votos, exactamente. Y eso provoca un efecto. Y la segunda vuelta tiene mucho de campañas negativas también. Votar contra alguien más que por alguien. Siguiente lámina de la encuesta criteria de hoy. Es la disposición de votos de partidos políticos. Esto es bien consistente con otras veces que has preguntado esto, que es que el Partido Republicano sigue teniendo una consistencia más o menos importante. 21% de la gente cree que votaría por candidatos de ese partido. Esto no suma 100, ¿no? No, porque esto es... Puedes elegir más de... Puedes elegir más de uno, es disposición positiva respecto de votar, con una cierta probabilidad alta de votar por ese determinado partido. Y claro, lo que está mostrando que si la votación fuera ciega por parlamentarios, es decir, que la gente no tuviera el nombre, no estuviera votando por Iván Valenzuela, sino que por el partido de Iván Valenzuela, solo por la marca, el Partido Republicano es el partido que claramente tiene mayor adhesión en la sociedad, tiene un 21%. Y que en general la lista... O sea, al Partido Republicano le conviene poner su logo en los carteles, por decirlo de alguna manera. O sea, los candidatos del Partido Republicano tienen un halo de marca que los favorece en mayor medida que otros candidatos. Y todo el resto con sus diferencias, pero todo el resto es más o menos parejo, como en dos grupos de adhesión, ¿no? Claro, ahora, si uno toma el pacto de libertario, de nacional libertario con republicano y social cristiano, es un pacto que tiene bastante adhesión en general. Y por otro lado, el Partido Socialista... tiene 40. Claro, y por otro lado, el Partido Socialista por primera vez está a 2 puntos sobre el Frente Amplio, que es el mundo del socialismo democrático. Que están en el mismo pacto, pero hay una disputa hegemónica. Hay una disputa hegemónica ahí, exactamente. Claro, igual marca harto más el pacto de izquierda. Sí, de izquierda y centro-izquierda. Exactamente. Ahora, Renovación Nacional sigue teniendo 12 puntos, igual bastante más abajo del Partido Republicano, pero la UDI tiene 11, perdón. Entonces, la suma de ambos... 23 son 28 con Evópolis. Ahora, uno no puede sumarlos matemáticamente, sino que estamos viendo el efecto de la marca, porque al final del día hay
una lista claro, donde van distintas marcas. Pero da un cierto orden de magnitud, claro. Eso es una manera de mirarlo, claro, ¿no? Claro. Sí, ya. Bueno, y lo que muestra también que de alguna manera si la oposición hubiera ido toda en una misma lista o que la derecha hubiera ido en una misma lista, se hubieran favorecido por el peso de los distintos partidos. Pero eso también lo vamos a contar el 16 de noviembre en la noche. Vamos a empezar a saber el 16 de noviembre en la noche. Cómo está la cosa. Ya, siguiente lámina de la encuesta Criteria de hoy. Esto es... preguntaste por la eutanasia. Sí. Nos preguntamos por la eutanasia, creemos que es un tema valórico muy importante y que además está en discusión. Y ¿lo cuento yo? Sí, cuenta, dale. Aquí hay dos opciones. A continuación te pedimos que por favor nos indique cuál de las siguientes situaciones te identifica mejor. Uno es terminar con la vida de los enfermos incurables. Eutanasia es un acto justificable bajo cualquier circunstancia. Y eso tiene hoy día un 72% de adhesión en la ciudadanía versus un 28% que dice que no existe ninguna circunstancia que justifique la eutanasia. Ahora, son números que se han ido acercando. Son números, posiciones polares claro, que se han ido acercando. En enero del 2021 exacto. Había un 82%, era aún más mayoritario. Ahora, sigue siendo claramente mayoritario el porcentaje de las personas, ¿no? que está de acuerdo con que se justifican ciertas circunstancias. Es justificable bajo ciertas circunstancias. Ya, siguiente pregunta. Sobre la eutanasia. Aquí también tenemos una comparación en 2 años, en 2 ciclos. Uno del 2018, el 2018... Cambiamos la lámina nomás, versus el 2025, ahora en septiembre del 2025. Sobre una ley de eutanasia, en una escala de 1 a 5, donde uno es muy desafortunado, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con las siguientes frases? Estoy a favor de una ley de eutanasia pasiva, esto es que un enfermo terminal o interrumpir un tratamiento médico sin esperar la muerte. Exacto. Y ahí también es importante el número, 62% está de acuerdo o muy de acuerdo. Sí. La mayoría, 62%, está de acuerdo con la eutanasia pasiva, aun cuando son 13 puntos menos que el 2018, que era 75% de las personas. Es interesante este cambio, porque demuestra que de alguna manera en temas valóricos el país se ha ido poniendo algo más conservador por el peso que tiene hoy día la derecha y la oposición, ¿verdad?, en los temas más urgentes que preocupan a la población. Pero así todo es un país que, al menos en estos temas, en aborto, en matrimonio homosexual, etcétera, es un país que es más liberal que conservador. Sigue siendo más liberal que conservador. A pesar de esta disminución. La otra pregunta es, estoy a favor de una ley de eutanasia activa, esto es que le permite a un enfermo terminal autoadministrarse un medicamento para morir, 54% está de acuerdo con esto. Claro, y solo un 27% está en desacuerdo. Una pregunta, cuando en la alternativa se pone el término morir o muerte, que es el enunciado de estas dos preguntas, ¿modifica eso en la percepción de la gente? Digo, la redacción de la pregunta, las palabras que se usan, ¿modifican en Siempre algo? Las palabras modifican o cambian las interpretaciones, pero era muy importante poner la palabra morir, porque eso es lo que finalmente conduce la eutanasia. No terminar con la vida. Terminar más contento. No terminar con el sufrimiento. O irse al cielo, cosas de ese estilo. O sea, ninguno fue mismo, claro, exactamente. Y en las dos está el mismo en las dos está la palabra, sí, exactamente. Ahora, también es mayoritario, pero tiene un gap grande respecto de lo aún más mayoritario que era el 2018. Entonces te muestra cómo el péndulo se ha ido moviendo también en función de las preocupaciones centrales, el péndulo valórico, en función de las preocupaciones centrales que mejor encarna hoy día la derecha. Seguridad, delincuencia, temas migratorios, etcétera. Pero Chile sigue siendo, en estas materias, al menos un país más liberal que conservador. Y la comparación la estamos haciendo con enero del 2018. Sí. Había ganado Sebastián Piñera, iba a empezar el gobierno, estaba terminando el último gobierno de Bachelet. O sea, así es. Ese era el país, digamos. Había ganado la derecha. Había ganado la derecha. Pero el tema liberal en estas posiciones era muy mayoritario. Muy mayoritario, sigue siendo mayoritario, pero en menor escala. Parece que esta es la última, ¿no? ¿Sí? Estamos muy atentos en el switch hoy día. Y hay una última. Esta es la última. Debate sobre eutanasia. Claro, esta la preguntamos solo este año, no es comparativa. ¿Qué están de acuerdo o desacuerdo estás con las siguientes frases? 1. Las iglesias e instituciones religiosas deberían intervenir en debates parlamentarios sobre temas como la eutanasia. Sí. Y el 57% de la gente te dice que está en desacuerdo con la idea de que las iglesias intervengan en el debate, y solo un 22% que está de acuerdo. Esto a propósito, ¿te acuerdas de la injerencia o la opinión que ha tenido el arzobispo Chamalí? Claro. Bueno, la gente, una cosa es que todo el mundo tenga derecho a opinar, a dar su visión, su mirada y su posición, y otra cosa es la idea de intervenir en una discusión. En el debate parlamentario. Claro, que es una discusión, donde el Estado se separa de alguna manera
de la Iglesia. Porque aquí las palabras sí importan en esta. Claro, esto no es si las instituciones o las iglesias podrían opinar. Absolutamente. Lo que estáis preguntando es si intervienen en debates parlamentarios. Exactamente. Y hay un amplio rechazo. No es la libertad de opinión lo que está en juego acá. En caso de existir, claro, no es Jimmy Kimmel. En caso de existir una ley de eutanasia, el personal médico debe tener opción de negarse a participar en estos procedimientos. La idea de la objeción de conciencia, un 54% muy de acuerdo o de acuerdo. Y un 29% en desacuerdo. O sea, hay una mayoría que está de acuerdo con que uno puede tener también una mirada y una posición y tomar una decisión respecto de lo que hacer o no hacer con un enfermo a pesar de que mayoritariamente estaría puede haber a una favor. ley, pero yo puedo tener derecho a tener objeción de conciencia respecto a aplicarla o no aplicarla. Eso es lo que dice la gente. Para que este resultado sea así, hay gente que está de acuerdo con que exista la ley, pero también está de acuerdo con la objeción de conciencia. Lo cual muestra lo valóricamente liberal que es nuestro país. En ambos aspectos. Que las dos cosas te está diciendo que de alguna manera la gente piensa que no tiene que haber injerencia, pero también tiene que haber libre albedrío de las personas para tomar decisiones. Ya, y esta es la última, otra comparación. Actualmente en Chile existe una ley que busca garantizar acceso universal a cuidados paliativos. ¿Cuál de las siguientes frases representa mejor la postura? 1. Aunque los cuidados paliativos son fundamentales, la eutanasia es un derecho distinto que debe estar disponible para quienes lo soliciten. Y la otra posibilidad es, el foco principal debe ser asegurar acceso universal a cuidados paliativos de calidad, lo que haría innecesario una ley de eutanasia, y ahí es bien mayoritaria la... Claro, está interesante la discusión, porque estuvo en boga la discusión sobre mejorar los cuidados, la ley de cuidados paliativos u otro tipo de argumentos, pero así todo se ve como complementario, no se ve una cosa u otra. Y aquí quisimos abrirlo por miradas o identidades políticas, y lo que muestra que frente a esta pregunta también hay distinciones según las identidades políticas. La gente de derecha están más divididas las opiniones, pero así todo, en gente de derecha, que uno pensaría que puede ser más conservadora, la mayoría piensa que una ley de cuidados paliativos, ¿verdad?, es complementaria a la idea de la eutanasia, no es en vez de. 57%. Así es. 69% de los de centro y 80% en el caso de los de izquierda. Digamos. Sí. Los sin identificación política también son un 62%. O sea, es el conjunto de la población que en estas materias está de alguna manera de acuerdo con una ley de eutanasia que, dicho sea de paso, se aplica en muchos países del mundo. No es una novedad, una particularidad de Chile, ¿no? Claro. Está desde hace mucho tiempo. Y lo más probable es que sea un debate que vaya bueno, porque de pronto está en el debate parlamentario en estos momentos. Parlamentario, sin duda. Con Cristian Valdivieso, director de Criteria, en la entrega de esta semana de la encuesta, por cierto, con las preferencias presidenciales, también con temas semanales como, por ejemplo, el de la eutanasia. Cristian se queda a la mesa de análisis que continúa después de la pausa junto a Angélica Bulnes y a Claudia Álamo. También estamos con nuestros auspiciadores aquí en Mesa Central. Ya estaba Cristian Valdivieso en el bloque anterior. Angélica Bulnes, Claudia Álamo, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo bienvenidas. Semana de Michelle Bachelet, semana de ley de presupuesto cuestionada por Evelyn Matei, pero también semana de Janet Jara desmarcándose. Ya. Imposible más, ¿no? O sea, ya lo siguiente es como que rompa una foto de Lenin, digamos. Claro. No sé. ¿Por dónde partimos? No hay fraternidad. Partamos por eso, por Janet Jara. A ver, Claudia Álamo. No es fraternidad, claro, eso dijo. Sí. Bueno, sí, marcó un punto quizás mucho más categórico que en ocasiones anteriores, cuando dice que se ha sentido, la palabra que ocupa, afectada por las declaraciones de la directiva liderada por Lautaro Carmona, creo que es la palabra. Falta de fraternidad. Fraternidad, es la palabra que ocupa. Es una aseveración grave. El PC es más que un partido político tradicional, es una familia también. Es como no comulgar para los católicos. Claro, pero si hacemos el recorrido hacia atrás, ¿es realmente este el momento del corte? Quizás es el momento más claro de una diferencia con la directiva del Partido Comunista, pero ya venía esto generándose hace mucho. Lo que yo sí sé es que en el comando de ella, su grupo estratégico, la palabra que se escucha hoy día es como es el momento de la autonomía. O sea, lo que viene en la campaña de Janet Jara para los próximos 50 días, estamos a 49 días de la elección. 48. A 48 días de la elección presidencial del 6 de noviembre, es autonomía. 48 horas, así que en realidad... Autonomía. Y probablemente es dentro de ese marco, que me decía una persona del equipo estratégico, marcar la autonomía no es solamente respecto del Partido Comunista, ha sido también de parte del gobierno, y ella necesita como sacudirse de eso para despejar probablemente sospechas de algo que plantea Mario Marcel. Era una interesante entrevista a Rocío Monte en El País, la que ya iremos ahí. todos queríamos. Ya, hay que decirlo. La entrevista que todos queríamos. Todo el mundo siguiendo todo el mundo buscando esa entrevista. Pobre Marcel, que se fue del Ministerio de Hacienda para que no lo siguieran más.
Sí. Sí. Bueno, él sabía que tenía que dar una entrevista a la salida. Tarde o Tarde o temprano se temprano. lo dio al país. Sí. Se la dio al País de España. La tenemos en pantalla. Está la edición digital, porque no hay edición de papel, por supuesto, acá. Ahí está, votaré por Janet Jara, pero con una aprensión. El rol del Partido Comunista en un eventual gobierno suyo. Es la declaración de Mario Marcel, el exministro de Hacienda, entrevista a Rocío Montes, que es además la directora del País Chile. Una entrevista en que dice varias cosas Mario Marcel. En relación al Partido Comunista, dice primero que las críticas que le salió a hacer Lautaro Carmona de que no soltaba la billetera fiscal, De que era el semidios de... Claro, del ahorro. Del ahorro y de las cuentas fiscales. nunca se la plantearon a él mientras era ministro. Que él se reunió siempre con todas las bancadas de todos los partidos y que el Partido Comunista nunca le pidió una reunión y nunca le planteó esto. Entonces, Que le hablaron eso, una sola vez de un tema que era de educación tributaria, algún Claro. tipo de reforma tributaria. Pero que de la no- ley de cumplimiento. que esta crítica no le La ley llegó de a él cumplimiento como ministro. tributario, que Sí. le hablaron de eso, Sí. que es un tema importante para el Partido Sí, Comunista, pero pero nada nunca más. le hablaron No. de Y gasto lo otro fiscal que ni dice- de mano apretada. hace una crítica como al comportamiento del Partido Comunista en relación a la Convención Constituyente, porque dice que se alinearon con las posiciones más radicales, como la lista del pueblo, y que él no ha visto ninguna crítica de parte del partido después, dado el resultado que Ninguna tuvo. autocrítica. Ninguna Sí, autocrítica. claro. Ninguna autocrítica con respecto a lo que ellos hicieron y la posición que tuvieron como de alinearse con los sectores más radicales. Y entonces explica eso. Él dice, él conoce muy bien a Janet Jara, trabajó con ella, confía en ella, va a votar por ella, pero tiene muchas dudas con respecto al lugar que ocuparía el PC en ese gobierno. Ahora, ¿se trata esto de una discusión política o efectivamente puede tener una dimensión electoral, una dimensión para el electorado, Cristian? No, yo creo que es rara la cuña de Marcela, porque dice, bueno, sí, pero tengo Sí, pero, aprensiones con... En el fondo sí, pero con esta condición. Claro. Es raro, un poco Pero raro no pone que- una condición. Hubo todo un mundo que ha sido una cosa que era aprobar para reformar, digamos. Es que, mira, fíjate que si él hubiera dicho, pero es que que es interesante, porque si él hubiera dicho, yo votaré por Janet Jara, pero me gustaría que en su programa se comprometiera con A, B, C y D, sería distinto. Porque el programa podría tomar eso y transformar eso en un activo de campaña y Marcel decir, bueno, mira, ellos tomaron mis aprensiones, mis dudas o mis miradas claro, y la un poco hicieron como- carne en un programa como y yo, por lo Sebastián tanto, Edwards hizo con Matei. Exactamente, por lo tanto ahora no solo votaré por Janet Jara, sino que me gusta el programa de Janet Jara. Él genera Pero más profundo. deja un problema Deja una duda, instalado de sin alguna manera solución, porque de no alguna dice manera. exactamente cómo resolver la paradoja. Entonces, al final del día, nadie dudaba, la gente informaba que Mario Marcel probablemente, por lo menos si lo preguntaban, iba a votar por Janet Jara. Pero deja Lo instalar más la probable idea... es que votó por todas en la primaria, digamos. Claro, Ahora, exacto. Todo probablemente- indica que sí. Pero Sí, queda sí. instalar la idea de si de alguna manera no refuerza el abrazo del oso de alguna manera que el Partido Comunista le genera a una candidata que quiere ser una candidata transversal. Por eso digo que es una cuestión más profunda, Claudia. O Yo sea, creo que es una cosa profunda y que probablemente Mario Marcel encarna, responde a un ambiente que está dando vuelta en el mundo de la centroizquierda y a todos nos ha tocado conversar periodísticamente con líderes importantes del mundo de la exconcertación que te plantean un poco lo mismo. Gente con dudas. Gente con dudas en ese que sentido. votaría por Jara o duda si votar Por el Jara. rol del Partido Comunista. Ahora, vamos al Partido Comunista, a ver qué dicen. Eso, ¿qué ¿no es dicen cierto? en el Partido Comunista Social? para poder cotejar. Primero, esta entrevista que salió ayer en el País, me llegó un mensaje, yo había estado reporteando el tema, como, oye, hay molestia en el Partido La Comunista entrevista de Marcel. por la entrevista de Mario Marcel y consideran que quedó picado. Picado quiere decir por la manera en que Lautaro Carmona, y no solo Lautaro Carmona, también Juan Andrés Lagos, también Bárbara Figueroa, salieron a increpar a este ministro de Hacienda que no habría soltado la billetera, Ministro de Hacienda saliente, claro. al exministro de Hacienda. No lo trataron bien desde el día 1. Claro, pero aquí a Bueno, su ya que salida, estamos, fue como el Sí. tironeo. Además que Mario Marcel en general salió entre aplausos, como Sí. por el rol que había cumplido desde el gobierno. Y esto Porque Carmona quebró ese incluso, ambiente. claro, y Carmona incluso puso en duda las razones. Claro, salida. dijo, ¿Te dicen que son acuerdas? razones Sí. personales, pero debería Pero aquí hay explicarlo una- mejor. Porque aquí hay una cuestión política de Sí, fondo, que sí, es que sí. el Dios no es la responsabilidad incluso fiscal. Tellier, cuando el presidente Boric nombra a Marcel, Tellier, que era presidente del PC en esa época, que en paz descanse, dijo, ¿y quién es Mario Marcel? ¿Te acuerdas? Claro, Dijo, ese fue el no recibimiento conozco a que Mario le dio Marcel, así, cuando lo del día designaron. 1, que no Claro. lo- Fue un gran momento. Eso un gran es momento. una Porque él gran era ironía. el presidente del Banco Una Central. gran ironía, claro. Una gran ironía, Y sí, que una había gran estado en el ironía. presupuesto también. Pero previo a esa entrevista, el Partido Comunista considera, dice, por una parte hay un cierto... Le dije, ¿qué significaron las declaraciones que hizo Janet Jara respecto de que Cuba definitivamente no es una democracia, que efectivamente hay un cambio en la postura inicial que ella... Dice, un poco de malestar en las bases del partido.
¿ya? Un malestar que yo no sé cómo si se traduce en rabia, en pena, un malestar que está dando vuelta en las bases del partido. Pero además, algunos sectores del Partido Comunista, porque así hay que hablar ahora del Partido Comunista, consideran que Janet Jara a veces se victimiza un poco, marcando esta distancia con la directiva, porque dicen, la verdad, sectores del PC dicen, el partido no le ha impuesto nombres, no ha entrado al comité estratégico marcando pauta, no ha entrado insistiendo en el programa, es decir, es un partido que se siente un poco fuera. Se siente un poco fuera. También es cierto que le pusieron prueba a la candidatura, pero esa versión es contradictoria con el punto que hace Mario Marcel. Ahora, la autonomía, perdón, la autonomía es deseable, pero también es complicado ser candidato presidencial y no tener un partido que está detrás tuyo, o sea, estar en tensión con tu propio partido. Sobre todo cuando vemos que los otros sectores de la coalición tampoco están todos como matriculados, o sea, a la luz de las declaraciones de Mario Marcel, que es un representante bien importante del socialismo democrático, bueno, no está 100% está jugado por la candidatura, pero no por todo lo que representa. Y no tener un partido detrás, cuando hay problemas, lo hemos visto. Si ese es el problema que tienen como los independientes, y acá lo que está jugando Janet Jara es un poco como sin congelar su militancia, pero separarse lo más posible de su propio partido. Y esa puede ser una respuesta a lo que hablábamos antes cuando veíamos la encuesta, del techo y el piso. Esto tiene cara de techo, digamos. Y tiene cara de techo precisamente porque hay mucha gente con dudas. Es que es techo, si es que además... Gente que naturalmente hubiera votado por ella. Pero si le ponen palo en la rueda de la bicicleta, tiene más cara de techo, ¿te fijas? Sí, entonces, claro. Ahí está la paradoja. Yo creo que es medio paradojal que una candidata que esté casi segura en segunda vuelta no tenga un apoyo más irrestricto y más duro de su propio partido y que se pliegue a los deseos de la propia candidata y las expectativas que ella tiene de ampliar la coalición, porque si no, anclada, ¿verdad?, o horquillada por el puro Partido Comunista, evidentemente no tiene posibilidad en segunda vuelta. Ahora, para usar tu misma nomenclatura, esto de Mario Marcel es un palo en la... ¿Cómo dijiste? En la rueda de la bicicleta. Palo en la rueda de la bicicleta, porque esto no es necesariamente bueno para Janet Jara. Que te digan, voy a votar por usted, pero sabe que... Pero con dudas. Es raro, ¿no? No es una adhesión matriculada. Sí. No bueno, es malo. Claudia no lo sabe. No, yo no lo sé porque por una parte creo que reafirma condiciones que probablemente están dando vuelta como en el inconsciente colectivo de ese mundo socialdemócrata. Se sienten, respiran y sienten que ahora hay un argumento para decir, votaría por ella, pero algo que no se estaba diciendo abiertamente. Claro. Puede entregar un argumento. ¿Tú no encontrás malo con ella? Pero por otra parte, sí, es complicado. Pero ¿alguno tenía dudas respecto de que hay una fractura importante entre ella y su partido? No, pues. No hay ninguna. Pero otra cosa es que... No, es que la condiciona. Es que el partido sea le pone una rémora. condición. Sí, pues. Y Mario Marcel no fue cualquier ministro y no es cualquier figura dentro del mundo de la centroizquierda. ¿Pero qué más puede hacer Janet Jara? Si esta semana fue bien explícita para distanciarse de su propio partido. Claro. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, está el debate del programa, eso va a ser importante. Es que ese punto es muy clave. Desde la DC están presionando para que ella entregue como el anexo de su programa. ¿Qué es lo que subyace? Sí, porque hay un programa. Hay un programa que está inscrito cuando ella inscribe su candidatura y entonces lo que ella dice es hay otras cosas por detallar y vamos a entregarlo en un anexo que se va a plegar a esto que ya existe, pero desde la DC han estado, el senador Huenchumilla, que además es el presidente del partido, está diciendo, queremos verlo. Queremos ver... O sea, Huenchumilla dijo, a mí me dijeron que me lo iban a pasar el 17 de septiembre y todavía no llega, estamos a 23, dijo. Sí. Eso lo dijo el martes. Y José Miguel Insulza también dijo lo mismo al día siguiente. Dijo, yo espero que exista mejor coordinación y que se puedan dilucidar de mejor manera temas tributarios, de vivienda... espérate, planteé una más. Eran 3 temas que... Pero mientras lo buscáis, Camila Miranda, que es la encargada programática, es la que está a cargo del programa... La entrevistaron en T3 en vivo esta semana y dijo que nunca hubo un compromiso del 17 de septiembre. No, yo creo que lo del programa... Pero por lo menos se habló de eso. o nos lo imaginamos todos juntos. Claro. No, yo veo lo del programa como una suerte de eufemismo nomás respecto de una discusión sobre el control del comando y las decisiones que se están tomando dentro del comando. Yo veo que hay algo por ahí. ¿Eso es lo que subyace en esto? Hay una tensión, creo yo, entre quienes quieren... empujar, mantener, sostener y profundizar la lógica de una candidatura que se define por oposición a las élites,
que nació en cuna de mimbre, que viene Pero de eso abajo. es lo que empezó a salir del discurso. Bueno, ya, ¿no? pero que hay una tensión Estuvo ahí. esta semana en Tele 13 Radio y no, Sí, no pero- estaba en plan de hablar Yo de creo que Lucena, esa es la digamos. tensión que está instalada. Y versus buscar una candidatura que sea menos polarizante, más buscadora de los consensos y más buscadora del centro. La pregunta es si esto es una discusión respecto de la campaña o respecto de cómo queda la futura eventual oposición que podría ser hoy Sí. la izquierda que Sí. tiene el gobierno después de la candidatura de Janet Jara. Si queda en una lógica más bien monopolizada por el Partido Comunista, o queda la oposición, la eventual futura oposición, con un relato más bien de centro, más bien dialogante y más bien buscadora de los acuerdos. Yo creo que ahí hay una tensión que no tiene que ver solo con la campaña, sino que tiene que ver también con el futuro del mundo de la izquierda, una tensión entre el socialismo democrático, bueno, miramos lo que dijo Marcel, y el mundo del Partido Comunista, que nunca se está expresando hoy que día nunca se y resuelve. se expresa como puros eufemismos Pero- de distinto tipo con el sí, programa. Pero hay una cosa que uno la podría ampliar probablemente en el momento, en el mapa presidencial en este minuto, y es que este clivaje entre cuánto centro y cuánto hacia mi lado originario o Hacia mi identitario identidad. me tengo que mover, también se está viviendo en la derecha. O sea, para Evelyn Matei también ha sido un clivaje enorme cuánto tiene que moverse hacia el centro y ha ido probando. O sea, bueno, de cuánto hecho, tiene que competir con Kast lleva en como la derecha. 8 meses Sí, probando. tratando Entonces, quiero decir que este es un clivaje que se está moviendo en el espectro, por salvo en candidaturas más arraigadas como José Antonio Kast, que no tiene muy claro que para hacia el centro no, digamos. Oye, y en relación a otro tema que marcó la semana, precisamente ese mismo clivaje en la derecha es lo que pasa con la candidatura de Michelle Bachelet. Ay, pero no, Ya, espérate, no no voy a abramos esa adelantar puerta todavía. demasiado, ya. No, es que quiero preguntarle a Cristian y por supuesto a la Claudia y a la Angélica, la encuesta Panel Ciudadano UDD hace una diferencia significativa entre el votante obligado y el votante habitual respecto de sus preferencias presidenciales. Mañana, lunes 29, en la tarde, sesión de la Cámara de Diputados, puntos 1 y 2 de la tabla, las reformas que habilitan la multa para quienes no voten y también reforman el voto extranjero para el futuro. Se supone que se va a cumplir el acuerdo. Si no se cumple, ahí vemos qué pasa con la ministra Lobo y qué pasa con el debate parlamentario en el futuro, pero se supone que está. Pero da la impresión de que hay ahí una razón para que esto se haya demorado Sí, tanto. pues, según ¿no? la encuesta, a Janet Jara le va bastante mejor entre lo que se llama el votante habitual, que son los que van a votar siempre cuando había voto voluntario, versus el votante obligatorio, donde ella, El votante o sea, obligado. es muy, Obligado, es muy, o sea, el votante obligado es muy grande la diferencia, es como la mitad Claro. de lo que obtiene. Sí. Entonces, para ella la favorece el votante habitual, el voto voluntario. Y tal vez eso también explica el tironeo que ha habido para avanzar con la multa, que es lo que se va a discutir mañana en la Cámara. Cristian. Sí, a ver, digamos que la opinión pública está absolutamente a favor del voto obligatorio, como que le gustó el voto obligatorio después de los Claro, últimos plebiscitos. le quedó Y segundo, que gustando. cree que tiene que ser con multa para todos. O sea, incluso que... Incluyendo a los extranjeros. Que excluyan a los extranjeros del Sí. voto de la multa, me Genera parece un como una poquito de- injusticia, un sí. abuso. ¿Te fijas? Acordémonos, la discusión, ¿se acuerdan de los dos sistemas de justicia? Que era un gran tema para el primer proceso constituyente. Aquí hay dos ciudadanos, uno que tiene que Convengamos pagar que es un y otro poco que no. raro. Es un poco raro. Un poco raro. Entonces vamos a ver si el mundo político se alinea con esto, que además está definido en la Constitución. Pues la Constitución dice que el voto es obligatorio y que Exacto, lo que y tiene que que hacer el Congreso es definir la dictar multa. una ley, dictar una ley que lo para regule, la multa. digamos. Entonces estamos a un mes de la elección, a 48 días y horas, como dice Iván, perdón, pero todavía que no se zanje esto es bien absurdo y son cálculos, me parece, que uno podría decir menores en términos analíticos porque son muy mayores. Es decir, si esta elección fuera con voto voluntario en los hechos, probablemente la candidatura de Janet Jara sería más competitiva de lo Bueno, que está pero haciendo hoy porque día. son, pero Pero porque con son un reformas nivel mayores. de deslegitimidad A eso me gigante refiero. para las Por- instituciones y para el claro. mundo político que sabemos que no está gozando Por eso, de su mejor porque momento. si son reformas mayores, lo que uno esperaba del mundo político en general, Obviamente. no solo del ministro Elizalde Sí. o de la ministra Lobo, de todos. No, porque aquí es todos han que sido aquí todos calculadores, digamos. con todo con calculadora y todos con el bolsillito de perrito acá sacando la monedita, ¿o no? Entonces, claro, lo poco legítimo que termina siendo este debate es que estamos a 48 días de una elección y los ciudadanos que tenemos que votar, y ciudadanas y ciudadanos, no sabemos finalmente cómo va a aterrizar esto. Ahora, más tiempo queda para la votación en el Consejo de Seguridad de ese Naciones Unidas es tema. del próximo secretario general. Increíble todo el tiempo que queda en estos tiempos en que la política cambia
gracias sobre todo a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, cambia como día a día o minuto a minuto. Es un siglo lo que queda. O sea, queda una vida porque se resuelva esto. El plazo para el Consejo, bueno, viene el canciller Frank Claveren Sí, que va lo va a tener todas explicar. las fechas. Exacto. Pero el plazo es septiembre. Septiembre del próximo año. 2026, ¿no? Claro. Para que el Consejo de Seguridad le proponga a la Asamblea un dato. Paula Narváez decía en Tele 13 Radio esta semana que nunca un candidato propuesto por el Consejo ha sido rechazado por la Asamblea. Pero tantas cosas que hemos visto que Que nunca antes no pasaban habían y que ahora pasado, pasan. es verdad. Pero lo que sí es que lo que sí es más inmediato es la oficialización de las candidaturas. Se supone que eso tenía que pasar en diciembre y todo indica que lo quieren adelantar para octubre, noviembre. Lo que explica también, en parte, lo que pasó esta semana, que es que el gobierno decide a salir a presentar la candidatura de Michelle Bachelet en la Asamblea General. Lo que eliminaría la tesis del gustito, digamos. Porque habría habido hay una presión. Una porque presión temporal, digamos. Lo que ¿no? te dicen desde el gobierno es que era importante salir con la candidatura antes de que otros países de la región empiecen a lanzar más candidaturas. Y eso es inminente que después pase. es difícil ese es el punto, bajarla. ¿no? ¿Claudia? Mira, yo hablé con personas que entienden mucho de política internacional, analistas y exfuncionarios, que te dicen, primero, que efectivamente el presidente Gabriel Boric fue poco ortodoxo en la manera en que presentó la candidatura de Michelle Bachelet. ¿A qué se refiere poco ortodoxo? Que efectivamente en la línea de la diplomacia, que probablemente el canciller Alberto Falcán respeta como muy concienzudamente, el presidente hizo un gesto audaz. Y ese gesto audaz fundamentalmente tiene que ver con que hoy día cualquier otro candidato a la Asamblea de Naciones Unidas no va a tener el foco que le puso Gabriel Boric. La tribuna. Claro, porque la tribuna. Asamblea General hay una nomás en el año. Y ya se acabó. Se acabó. Entonces, ella fue Técnicamente lanzada. se acaba mañana, Claro, pero ella fue lanzada en el La mejor hemiciclo, plataforma en la posible. mejor En la mejor plataforma. forma posible, claro. Pero efectivamente se dice, fue poco ortodoxo. Esa es como la No frase. creo que el se ocupa. canciller vaya a usar esa palabra. No, pero pero a lo fue mejor el gesto audaz. sí, Eso pero te en lo va a los tomar a lo reportajes mejor. que vienen hoy día, tanto en La Tercera como en El Mercurio, se reconoce que efectivamente hubo ahí una salida como de aquello que es como lo habitual. No, nuestra prensa dominical se volvió loca con El tema. ¿no? Sí, Esa y los columnas, columnistas se artículos, volvieron locos también. Y los Yo candidatos leí presidenciales, como 6 columnas. como que todos opinando. Lo cual habla mucho de Michelle Bachelet también. El lugar que ocupa Es y verdad. cómo logra concitar atención. Y Es no verdad. nos olvidemos que Sí. toda la izquierda quería que fuera la candidata. Y me contaban una anécdota que en un momento que cuando el presidente habla en la Asamblea General, generalmente la ONU enfoca solo al presidente. Y acá hizo un gesto que cuando la menciona, la enfoca que está ahí en, Sí, y la había mostrado la antes transmisión también, oficial. sí. Ya. Sí, y eso no es habitual. Ya. Entonces, por una parte, tenemos el presidente es poco ortodoxo, la proclama en el Pleno y con esto genera un ruido. Y genera dos ruidos. Genera un ruido externo, porque tenemos, ¿no es cierto?, finalmente el reacomodo de los otros países respecto a qué va a pasar, mirando Estados Unidos, va a haber veto, no va a haber veto, qué pasa con China, como todo, ¿no es cierto? Y muchos me dicen, figuras internacionales están llamando a algunos exdiplomáticos para saber en qué consiste esta candidatura. Y para qué hablar de la presión interna que puso el presidente Boric al nombrar a Janet Jara. Vemos una derecha A sumamente... Michelle ¿Qué dije? A Janet Janet Jara. Jara. Bueno, Michelle es que por Bachelet. eso las confunden Ya. a veces. A Es Michelle verdad. Bachelet, porque efectivamente puso una cuña en el mundo de la derecha. José Antonio Kast, Johannes Kaiser han sido muy críticos, Evelyn Matei ha sido un poco falosa, zigzagueante, pero lo que es claro es que hubo un quiebre en la postura de los partidos. O sea, Manuel José Sandón, Iván Moreira, que estaban en la delegación, No, estaban pero José jugados, Sandón le faltó jugadísimos. darle una torta, Y ahora digamos. sí. Jugadísimos, Claro, sentados al Freddy lado. Plumero, claro. Sí, entonces, efectivamente, hubo una maniobra política interna y externa importante. Y lo otro breve que les quería decir es que hoy día viene en el mostrador una nota que es importante, al menos para el mundo de la política internacional, en que se señala que la candidatura de Andrés Salamán en este cargo de... Secretario General y de la Unión Iberoamericana. Eso. ¿no? Ya, que acaba de ser reelecto. Sí. La información que viene, y que me la acreditan ahora tempranito algunas figuras, es que el gobierno se jugó para Sí, que lo Andrés apoyaron. Salamán lo apoyara. Había una postura en contra de varios países, de México y de España, entonces dicen cuando son temas de Estado, la mezquindad no corre. Vaya paradoja. Andrea Vaya. Alamán fue acusado constitucionalmente por haber Claro, exactamente. accedido a ese cargo. Por eso, pero te lo Al ponen como principio un de este ejemplo de gobierno. cómo debieran moverse finalmente los apoyos internacionales cuando son propuestas del país más que de un gobierno.
Claro, ahí bueno, Angélica, dale, pero ahí la pregunta es si fue una propuesta o una apuesta del gobierno de Chile o una apuesta del Estado de Chile. Y eso es lo que creo que está de alguna manera en discusión hoy día. Ya, ahí estaba la disputa, Sí, la oposición dice, nadie nos preguntó nada oficialmente. Ahí entran los matices, porque desde el gobierno dicen que sí hubo contactos. Sí hubo contactos. Lo que pasa es que si hacíamos contactos oficiales, Habrá hoy que día... preguntarle al canciller con quién. Claro, porque como decíamos, ya, en pandemia pero habrá sido espérate, contacto estrecho. Porque decían... Me da la impresión de que no, Sí. porque... Yo no Contactos he visto a nadie de la oficiales, derecha que diga así, a mí me preguntaron. no, digamos. contactos oficiales decían, tendríamos que haber conversado con las 8 candidaturas. Y era complicado No, guardar eso se el... sabía a la o sea, media y además no hora. todos los candidatos se comportan, a veces andan buscando cámara, digamos. Entonces era complicado eso. Lo que me dicen es que hubo contactos informales. Por ejemplo, desde el Partido Republicano hubo contactos con el Partido Republicano, no con la candidatura claro, como a nivel parlamentario, por lo menos lo que me decían. Pero conversaciones completamente informales, como sondeando, algo así hubo, no hubo más que eso. Les tincaría. Claro, les tincaría. Pero el punto es que, por ejemplo, en el caso de José Antonio Kast tuvo lo mismo que en la candidatura de Evelyn Matei, como una ambigüedad programada. Porque el cálculo que hicieron es que al sector más de derecha, si salían jugándose con un apoyo, bueno, le iba a disgustar. Claro. Pero que al sector menos de derecha en sus respectivas candidaturas... Está todo esto de la política de Estado, de las relaciones exteriores que trascienden la política como Y que no son de político-partidista, trinchera. y entonces que igual hay gente que dice, bueno, igual nunca una figura chilena ha llegado tan lejos, es una expresidenta, entonces como que han tratado de no... Porque ¿se acuerdan que partió José Antonio Kast ante una pregunta sobre si esto le producía orgullo, que dijo que sí, era un motivo de orgullo para los chilenos, pero que habrá que ver en su momento? Porque también queda mucho de acá a marzo en términos de nuestra relación con Estados Unidos. Hay muchas cosas que pueden pasar. Otras cosas, Sí. también es cierto. Sí. Sí. No, yo creo que aquí la pregunta va a ser por la oportunidad. O sea, yo creo que el canciller va a tomar ese relato respecto de que fue el mejor momento y que no había otro mejor momento y por lo tanto había que jugar las fichas anticipadamente. Vamos Pero a ver, claro, ¿te imaginas? Dice que no. Dice que fue una desubicación. y si te dice que sí, va a decir que le mandé una minuta. Hay ¿no? un tema interesante que creo que es el que toca, o sea, lo toca Francisco Artaza en una nota bien buena que trae la tercera sobre esto, que es que ustedes saben que nosotros siempre estamos moviendo candidaturas, los distintos países. De hecho, hay una unidad de candidaturas en la Cancillería, que ahora es la que va a estar a cargo de esto. Y la candidatura de Andrés Alamán, entre muchas otras. Entonces, deciden que si logramos el apoyo para la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general, bueno, nunca más vamos a tener el apoyo para ninguna otra candidatura, porque es como, ya les dimos el apoyo para el premio grande. Pero Y podemos necesitar estar en otros lugares, planteada en ese punto. pero Y al tiro, Claudio, sí, solo quería contar que Manuel Izquierdo escribe en Exante sobre una reunión de Boris con Xi Jinping, del presidente Boris con Xi Jinping, el 14 de mayo sobre... Sí, es que eso quería decir, cuando uno mira finalmente el transcurso que tiene que tener la candidatura de Michelle Bachelet, bueno, dos cosas. Primero, ¿por qué estaba Michelle Bachelet allí? Ella sabía, o sea, no, esta cosa que algunos analistas te dicen, la expusieron innecesariamente. Esto fue totalmente coordinado. Ella sabía y ella quería. Y ella quería. Claro, pero hay obviamente. otra cosa más que yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. Cercanas o gente que conoce a Michelle Bachelet dicen, ¿y qué puede perder? Ella ha sido presidenta de la República 2 veces. Estuvo en ONU Mujeres. Fue la alta comisionada en Derechos Humanos. Es decir, la trayectoria que ha tenido Michelle Bachelet la tienen muy pocas figuras ¿Qué en puede Chile. perder si no resulta electa? O sea, que cuando dicen el capital político, probablemente ella se encuentra hoy Es el día... momento para gastarse todo lo que le queda Probablemente de ella se capital encuentra- político. creo que hay que hacer eso porque finalmente de repente es más chico. Segundo, estamos en un mundo tan fragmentado, tan raro, en el que el propio Donald Trump termina apoyando a Israel en el tema de Gaza, pero por la tarde dice que él no va a permitir que se haga nada en Cisjordania. Está tan fluctuante que muchos dicen, bueno, hoy día lo más seguro es que tenga el veto de Estados Unidos. Pero no es tan claro que tenga el veto de China. El embajador de China en una entrevista ayer en el Mercurio hace un punto, dice Michelle Bachelet es muy respetada. Y respecto al informe de derechos humanos que ella hizo, que no tanta crítica, es como que lo neutraliza. No, y le saca la responsabilidad a ella. Le saca, fue Del como alguien todo. le envió el Fue informe un a última comentario hora. cariñoso. Y gente de la ONU y Entonces, gente gente interesada. experta en política internacional dice, sí, puede tener el veto de China, pero China en la geopolítica hoy día está jugando competitivamente con Donald Trump. Si Michelle Bachelet es la candidata que va a ser vetada por Estados Unidos, capaz que para China hoy día sea un plano distinto, te dice la gente. Segundo, Lula da Silva va a ser el verdadero jefe de campaña.
Y Lula da Silva no es el presidente del país más grande de la región, es también un hombre muy respetado que podría abrir conexiones con China y que podría, ojo, buscar los votos de África. Pueden ser países que no son tan potentes, pero en términos de la votación y de los apoyos que hay que hilvanar, pueden ser muy relevantes. El mundo BRICS. Sí, el mundo BRICS. Pero Ya, lo último. en corto, nadie duda de las competencias y la habilidad que tiene la presidenta y que podría ser una gran, probablemente, secretaria general de las Naciones Unidas. Y la discusión interna tiene que ver con el momento político en que se planteó la candidatura de ella. Justo en medio de una campaña presidencial que de alguna manera mete una cuña dentro de la derecha y mete un nuevo clivaje, si se quiere. ¿Estás con una postulación que de alguna manera puede engrandecer a Chile o estás en contra? Y creo que es el mejor momento para Janet Jara aprovechar esta oportunidad. Una cosa importante que le preguntarás tú después al canciller, que ya viene llegando, pero... No está echando. De hecho. Claro, váyase. Ya. No, Pero él no, porque él es un diplomático. Sí, no, él no, por supuesto. ¿Cuánto ayudará con Estados Unidos, que hasta ahora el único presidente que explícitamente se manifestaba a favor sea Gustavo Petro, al que le quitaron la visa en Estados Unidos esta semana? Por estar haciendo manifestaciones y llamando a Me los ayudó soldados. tanto, compadre. Sí, No, tal cual. Con Cristian Valdivieso, Angélica Bulnes, Claudia Álamo, muchas gracias por compartir esta parte del domingo con nosotros. Muchas gracias, que Gracias. tengan un bonito día. Un bonito Que les vaya día, bien. Buenos exacto. días. Gracias por el programa de hoy. Nosotros nos vamos a la pausa. Venimos con el canciller Alberto Van Claveren. Sobre el final del bloque anterior, el canciller Alberto Van Claveren, que viene volviendo de Estados Unidos el viernes, está con nosotros hoy día. Canciller, muchas gracias por la gentileza. No, con mucho Estar gusto, acá. Iván, realmente. Oiga, hagamos un balance. Las giras internacionales tienen esa cosa media ingrata. A veces pasan cosas muy importantes, muy trascendentales, que quedan opacadas porque los medios nos preocupamos de la política interna, en fin, y de tantas otras cosas. Un balance de lo que fue realmente importante en esta gira y cómo salió, digamos. Bueno, fue muy importante, fue una gira muy completa desde la perspectiva de Chile y además de eso se trataron temas que son muy relevantes desde el punto de vista internacional. Yo creo que hay que destacar sobre todo el tema de Gaza, es decir, la decisión que tomaron una serie de países occidentales de reconocer a Palestina como un Estado y avanzar en el tema de la solución de dos estados. Es decir, la Asamblea General, el segmento alto nivel, empezó el día lunes con una gran conferencia justamente sobre la solución de dos estados. La que organizaron Francia con Arabia Saudita, digamos. Exacto, Ahora, nosotros participamos. ¿Eso cierto. es una cuestión simbólica o tiene efectos prácticos? No es total, es simbólica, por cierto, pero implica un avance en el sentido de ir generalizando la idea de que efectivamente tanto, digamos, Israel tiene el derecho a existir, algo que a veces también se ha puesto en duda por parte de algunos otros países, como también el caso del Estado palestino. Entonces, es una decisión que se adopta en un momento muy complejo. Todos estamos viendo la tragedia que ocurre día a día en Gaza. Y justamente yo creo que este cambio en los países occidentales tiene repercusiones significativas. Ahora, Chile reconoció el Estado palestino hace como 15 años. El año 2011, durante el gobierno del presidente Piñera, y fue parte de una política de Estado. Y la política y el apoyo a la solución de dos estados es la política por décadas. Absolutamente, y se mantiene hasta el día de hoy. En eso no hay cambio. No, ninguno. Ahora, ¿cómo afecta eso que el presidente en el discurso de la Asamblea General diga quiero ver a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, en un tribunal penal, en un tribunal internacional? Bueno, el presidente señaló algo que efectivamente nosotros de alguna otra manera ya habíamos planteado mucho antes, que él lo dijera, digamos, en el sentido de remitir justamente la situación de Palestina al Tribunal Penal Internacional en La Haya. Es decir, Chile hizo una remisión junto con México y al igual que muchos otros países que lo habían hecho anteriormente, justamente para que se investigue a nivel del Tribunal Penal Internacional la Comisión de Crímenes de Guerra. ¿Y esto es coherente con esa decisión anterior? Es absolutamente coherente. Ahora, dicho eso, cuando el presidente habla de genocidio en Gaza, ¿esa es una posición del presidente o es la posición oficial del Estado de Chile que considera que en Gaza se está cometiendo un genocidio? Bueno, la verdad es que la determinación si eso efectivamente corresponde a un caso de genocidio le corresponde al Tribunal Penal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia en el caso de genocidio. Y bueno, Chile intervino justamente en el caso que presentó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, pidiéndole a esa Corte que determine si efectivamente hay un genocidio en el caso de Gaza. Esa es y la posición nuestra es que efectivamente hay conductas genocidas por parte de autoridades israelíes. Esa es la posición oficial del Estado de Chile. Exactamente. Canciller, ya pues hablemos de lo más llamativo de la gira, lo de Michelle Bachelet. ¿Es inhabitual
que un presidente lance la candidatura de una persona a un cargo de esa magnitud, digamos, en el discurso de la Asamblea General? Bueno, han habido casos en que sí ha ocurrido, ha habido casos en que se ha procedido de otra manera, a través de una nota que se envía a todos los países miembros. Claro, porque esta no es la declaración oficial de la candidatura, eso va a pasar ahora cuando la Cancillería reciba una invitación, ¿no? Claro, pero los países son soberanos y los contenidos de los discursos dependen de cada país y digamos, y es parte de los usos de Naciones Unidas, que cada país utiliza ese espacio de la mejor manera posible. Ahora, algunas dudas. ¿Con quién se conversó esto en Chile? Porque en la derecha dicen, aquí no se conversó con nadie, no nos han preguntado nada y por lo tanto esto no es una decisión de Estado, no puede ser presentado como una política de Estado. Hubo contactos previos, digamos, con distintas personalidades. Por supuesto, aquí no se puede hacer un proceso altamente institucionalizado de consulta, ¿no? ¿Por qué no? Por las características que tiene una candidatura. Cualquier candidatura implica también un cierto grado de reserva, hay también un elemento, digamos, de sorpresa en el anuncio mismo, desde el punto de vista internacional. ¿Ya? Y o sea, era necesario mantener cierta reserva. Por supuesto, todos los países lo hacen, y siempre hay una cierta reserva respecto a la presentación de candidatura, la mejor oportunidad para presentarla, etcétera. Y en el caso concreto, por ejemplo, aquí uno podría pensar partidos políticos. Resulta que en Chile hay más de 20 partidos constituidos. Claro. Hay 18 partidos, si mal no recuerdo, representados en el Congreso. Entonces, ¿dónde uno pone la línea? ¿A qué partidos uno le comunica? ¿Y cuáles no? ¿Y a cuáles no? ¿Candidaturas presidenciales? ¿Hablaron con algunos candidatos presidenciales? No con candidatos, porque también sucede lo mismo. Son 8 candidatos y candidatas. Entonces, realmente es un número muy alto. ¿Y qué pasa si 2 o 3 partidos dicen no? En realidad nos parece una pésima idea. Dejamos a un lado la candidatura, cuán representativas son esas opiniones, en fin. ¿Con los parlamentarios de las comisiones de Exteriores, del Senado y la Cámara? Bueno, han habido hubo algunos contactos, pero no institucionales, porque también, bueno, no se puede entrar a una discusión pública, ningún país lo hace respecto de las virtudes o defectos de una eventual candidatura. ¿Con los ex cancilleres, por ejemplo? Tuvimos una reunión con los ex cancilleres y ahí hubo, yo diría, un sondeo, si se quiere. Se habló sobre la posibilidad, digamos. Claro, se habló sobre la posibilidad, efectivamente. Ya, y nadie dijo, oigan, me parece inconveniente, o a lo mejor dejémoslo para el próximo gobierno, o algo así. Hubo opiniones, pero bueno, son opiniones que se expresan en privado y que yo prefiero guardar también en privado. Ahora, como sea, esta fue la decisión del gobierno. ¿Podría haber dejado esto para más adelante o efectivamente la embajadora Paula Narváez decía el otro día ante la 13 Radio el viernes que efectivamente hubo un adelantamiento de los plazos? ¿Es así? Es así. Efectivamente hubo un adelantamiento de los plazos y los plazos de Naciones Unidas no coinciden con los plazos políticos chilenos, y ese es el problema que se planteó. Pero sí es una decisión del presidente hacerlo en la Asamblea General, digamos. Sí, absolutamente. O sea, podría no haberlo hecho en la Asamblea General y haberlo hecho la próxima semana, digamos. Claro, pero era muy difícil y además mientras más se acerca la elección presidencial, más está el peligro de que esto se politice y se transforme entre más cerca del 16 de noviembre. Exactamente. Ya, dicho eso, ¿es un gustito del presidente, como dijo el presidente Laudi? No, para nada. Para nada. Yo quiero recordar que el tema de la candidatura de la presidenta Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas se ha planteado muchos años atrás ya. Básicamente, siempre se consideró que ella tiene un gran potencial, básicamente por su experiencia. Bueno, la primera autoridad que lo dijo fue Paula Narváez, en enero del año pasado. Claro, pero incluso antes ya se... Claro, y otros países también lo habían planteado y lo habían consultado. Entonces hay un diálogo en torno a este tema que viene de muy atrás y en un momento dado había una cierta ansiedad también para que nosotros presentáramos la candidatura. Ahora, ¿esto decantó cuándo en términos de la decisión de la expresidenta Bachelet? Bueno, fue decantando, yo diría, a partir de julio, en fin, obviamente la decisión final dependía de ella. Sí, claro. Y apenas ella tomó la decisión, el presidente obviamente la acogió, el presidente sabía de esta posibilidad, había hablado con ella en varias ocasiones. El presidente era entusiasta con esto. Y yo también. Claro. ¿También? Sí, sí. ¿Le ve posibilidades?
Yo creo que sí, obviamente si no le diéramos posibilidades no presentaríamos la candidatura. Toda la razón, toda la razón. Yo creo que es una candidata sólida, es competitiva y no es solamente la percepción nuestra, es también la percepción de otros países, tanto de América Latina como de fuera de América Latina. Hablemos de los otros países, pero déjeme preguntarle una cosa más sobre política interna. ¿Sería un desaire si el próximo presidente o presidenta no continuara apoyando la candidatura? Bueno, está dentro de las facultades del presidente o de la presidenta, pero sería muy lamentable, ¿no? Sería muy lamentable y yo creo que es muy difícil que eso suceda. Ya. Básicamente porque esto se plantea como una candidatura de Estado, parte de una política de Estado. Ya. Nunca en la historia un candidato propuesto por el Consejo de Seguridad ha sido rechazado por la Asamblea General. Y en el Consejo de Seguridad hay 5 países que tienen veto, uno de ellos es Estados Unidos. En el mismo discurso en que el presidente lanza la candidatura de Michelle Bachelet, trata, sin nombrarlo, de mentiroso a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que tiene poder de veto. ¿Es incoherente esa situación? Bueno, la verdad es que tenemos también que tomar en cuenta lo que son nuestras posiciones de política exterior. Y esas posiciones no han variado y son principios que inspiran la política exterior chilena. El tema del calentamiento global es un tema que ha sido asumido por distintas administraciones en Chile. Nosotros tenemos toda una estrategia de lucha contra el cambio climático y obviamente creemos que el negacionismo es una pésima respuesta frente a la crisis que se está viviendo en términos de, en fin, todos los eventos climáticos que hemos presenciado, etcétera. En consecuencia, nosotros siempre hemos criticado el negacionismo y el presidente lo hizo en su discurso. Ahora, dicho eso, usted que conoce el mundo diplomático mejor que nadie, ¿implica un riesgo de que la Casa Blanca o el propio Donald Trump se vuelva contrario, por ejemplo, al interés chileno en esta candidatura, porque se pueda sentir ofendido por lo que dijo el presidente o en términos diplomáticos estas cornadas se aceptan? No, en realidad yo creo que es difícil especular sobre eso, ¿no? Es decir, además hay que pensar también en las otras candidaturas, hay que pensar en los otros miembros que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad y además, Iván, este es un proceso bastante más complejo de lo que parece, no es que se llegue a una votación inmediata del Consejo de Seguridad, ¿no? Y que de repente un país diga yo voy a usar mi derecho a veto. De hecho falta harto tiempo, falta casi un año. Falta mucho tiempo. Además, la candidata es Michelle Bachelet. No Gabriel Boric. Bueno, claro. Y por otra parte, se hace todo un proceso de simulación previo, que es muy relevante. A ver, ¿cómo es eso? Que son votaciones simuladas, en que no tienen un efecto vinculante en sí mismo. ¿Qué pasaría si...? Y ahí, digamos, es lo que se llama en inglés straw vote. Entonces, y es un proceso bastante sofisticado y complejo, y los países son reticentes a utilizar su derecho a veto, ¿no? En general, históricamente. Sí, históricamente. Dicho eso, ¿el discurso del presidente en la Asamblea General es un discurso totalmente autónomo del presidente o la Cancillería lo revisa en términos de que se ajuste a la estrategia y al mejor interés diplomático de Chile? Bueno, la conducción de la política exterior la tiene el presidente de la República desde el punto de vista constitucional, pero por supuesto él delega en la Cancillería la gestión de la política exterior. Y hablando de discurso, por supuesto, el texto del discurso, digamos, recibe insumos muy importantes de la Cancillería que son acogidos normalmente por la moneda y el presidente le agrega un tono personal, en fin. Y normalmente es un proceso de ida y vuelta. Y siempre de consulta. Sería muy raro que el presidente fuera en contra de lo que piensa la Cancillería. Sería una rareza. Sí. Lo que pasa es que la alusión a Trump pasó porque el discurso de Trump había pasado, ¿qué? ¿4 horas antes? O sea, digo, ¿usted sabía que iba a decir eso? ¿Lo de que era mentiroso? Bueno, no recuerdo bien, pues yo conocía el texto. Sí, yo conocía el texto. El presidente a veces improvisa también. Sí, ahora, pero me dio la impresión de que estaba leyendo Sí. Oiga, Exante, dice una nota de Manuel Izquierdo en Exante hoy día, dice que el presidente habló de esto con Xi Jinping, de la candidatura de Bachelet, con Xi Jinping el 14 de mayo. ¿Es correcta esa afirmación? Yo la verdad es que prefiero no comentar el tenor de conversaciones con líderes como puede ser el presidente Xi Jinping. Porque dice la misma nota que China dijo que no lo veía con malos ojos. De hecho, el embajador chino ayer en el Mercurio
le da como bastante pie y como que despeja la idea de un veto chino a la candidatura de Bachelet. Dice que es solo si es que es la candidata de todo el grupo de América Latina y el Caribe. Sí, bueno, nosotros tenemos una relación muy importante con China, como usted sabe. No me va a comentarla. Y no puedo comentar el tenor de conversaciones, no. Pero como dije, el embajador chino, ¿se está trabajando con la Cancillería en esta candidatura también, con China? Bueno, se está trabajando con todos los países, los miembros del Consejo de Seguridad, por cierto, son muy relevantes, los 5 que tienen derecho a veto, también con los países que van a integrar el Consejo de Seguridad o que están integrando y que les va a corresponder el próximo año. Porque hay cambio en enero, ¿no? Hay cambio en enero. De algunos países. Exactamente, algunos países cambian y por supuesto con el resto de los países que están todos representados en la Asamblea General. ¿Cuánto ayuda la candidatura de Bachelet que el único apoyo explícito que ha habido ahora de un presidente sea de Gustavo Petro, al que le acaban este fin de semana de quitar la visa en Estados Unidos? Bueno, yo no lo calificaría como apoyo explícito. El presidente Pero Petro si dijo, hizo un comentario a propósito. Ya, no comprometió el voto de Colombia, ya, de acuerdo. No comprometió, en fin, no. Ojalá la tengamos bailando aquí en la Secretaría General, dijo. Claro, bueno, pero eso es un comentario, no una expresión clara de respaldo o de endoso de una candidatura. Probablemente si uno le preguntara al presidente Petro, a las autoridades colombianas, también diría lo mismo que estoy diciendo yo. O sea, hay otros países que sí nos han expresado su voluntad de endosar. ¿Qué países? Tampoco lo puedo señalar. ¿Cómo no lo va a poder decir? No, porque los países son los países los que lo tienen que hacer público, no lo podemos decir nosotros. Ya, pero interesante esto, porque usted dijo antes países de América Latina, o sea, del continente, y países fuera del continente. Así es. También, ¿ah? Sí, hay una buena predisposición, eso lo puedo decir, hacia la presidenta Bachelet, porque la presidenta Bachelet, fuera de haber sido presidenta de Chile, fue, digamos, autoridad máxima de 2 agencias de Naciones Unidas, entre ellos el alto comisionado, fue alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, y en esa capacidad tuvo contacto con muchísimos países, y lo mismo puedo decir en su calidad de primera directora general de ONU Mujeres. ¿Es como para tener expectativas? Lo que usted sabe, digamos, que no me quiere decir ahora, pero lo que usted sabe que es la cantidad de países que efectivamente están mostrando una disposición positiva. Así es. Si no fuera por eso, no presentaríamos la candidatura, ¿no? Creemos que es una candidatura competitiva. Y después del anuncio del presidente, el martes fue el discurso, ¿no? ¿Ha habido contacto con algunos países que se hayan mostrado favorables? Han habido expresiones de simpatía, ¿no es cierto? Pero los compromisos concretos, específicos, se producen una vez que se formalizan las candidaturas. Y las candidaturas se formalizan a partir de una invitación que extiende la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es Annalena Baerbock, que es ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, y con quien también nos reunimos. Y el Consejo de Seguridad, ¿no? Y el país que ocupe en ese momento la presidencia del Consejo de Seguridad. Que cambia una vez al mes. Cambia una vez al mes, y entonces le corresponde en octubre a Rusia, en noviembre a Sierra Leona y en diciembre a Eslovenia, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, cuándo madure la opinión del Consejo de Seguridad para iniciar, desencadenar todo el proceso formal. Ya, porque andaba una especie de que esto podía ser en octubre, que era prácticamente seguro que fuera en octubre, ¿no? Es una posibilidad, pero si no ocurre en octubre, será en noviembre, claro, y si no en diciembre, o sea, es este año de todas pero maneras. es en el último trimestre de este año, y eso representa una innovación, y por eso se están anticipando las candidaturas, ¿no? Claro, todo el proceso se adelantó. Se adelantó, y además hay que tomar en cuenta de que hay candidatas y candidatos que están ya corriendo informalmente. Es decir, sus países no los han presentado formalmente, pero han expresado su intención, como es el caso de Rafael Grossi, de Argentina, que es el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, es el caso de Rebeca Grynspan. Lo dijo él mismo a la salida de una reunión con Marco Rubio. Exactamente, y está el caso de Rebeca Grynspan, la ex vicepresidenta de Costa Rica. Exactamente, y actual secretaria general de UNCTAD. Oiga, ¿y de la UNCTAD? Sí. Como el edificio de la UNCTAD. Sí, exactamente. Exactamente. Oiga, ¿cómo es el procedimiento de la candidatura? ¿La Cancillería tiene una oficina para candidatura? Sí, bueno, nosotros tenemos una dirección de política multilateral que está, digamos, muy familiarizada con todo el tema de candidatura. Lleva también otras cosas, posiciones ante Naciones Unidas, etcétera. No hay un departamento así de... Claro, exacto, pero tenemos una especialización en candidaturas, ¿no? Y esa dirección está totalmente preparada para asumir este desafío. ¿Y se asume cuándo se presenta
oficialmente, lo Claro. asume esa oficina. Bueno, ya lo asume en el momento en que hicimos el anuncio, Ya, por o sea, ya cierto, está. y además Ya estamos de en eso, eso. esta fue siempre una posibilidad. Y Y nosotros en Cancillería sabíamos que existía esa posibilidad. ¿Y se necesita plata extra? ¿Cuánto cuesta una candidatura como esta? Bueno, ¿Hay se una supone estimación? que no, es difícil hacer un cálculo. Hay países que gastan mucho, hay países que gastan mucho menos, ¿no? Y la verdad es que nosotros pensamos asumir esto con cargo a nuestro presupuesto normal. de la Cancillería. Del presupuesto de Lo que la pasa es Cancillería. que Será una candidatura austera, ¿no? Como corresponde a me los imagino tiempos. porque mandaron un comunicado para que las celebraciones de las fiestas patrias fueran austeras. Sí, En pero- Colombia se lo tomaron muy en serio, eso sí, en Sí, la sí, embajada. pero ese tema ya está superado. No, ya está Sí. superado, pero- Y además se hizo después una actividad. Fue Sí, un error. cambió de opinión el embajador. Oiga, pero ya no, pero hay un poco de plata para hacerlo, digamos. Sí, 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 por supuesto. No está tan austero el presupuesto de la Cancillería. No. Ya. Que Lula sea su jefe de campaña, porque dicen que Lula fue como el jefe de campaña de José Miguel Insulza cuando llegó a la Secretaría General de la OEA, que cumple un rol parecido. Bueno, no quiero adelantar eso y tampoco el presidente de Brasil puede actuar como jefe de No, campaña ya sé, pues, pero- de una candidata de otro país, ¿no? Pero es relevante, ¿no? Pero O sea, es hiperrelevante nosotros Brasil, ¿no? creemos que hay una buena disposición de Brasil frente a la candidatura, pero por supuesto a las autoridades brasileñas les corresponde determinar su voto. Una última cosa, el presidente dijo en la cumbre Democracia Siempre, que era la segunda parte de lo que pasó en La Moneda, dijo que, saludó a Pedro Sánchez, dijo que Pedro Sánchez era el hombre, el político, el presidente que encabeza la dignidad de Europa. Esto era una referencia no a la agresión rusa, sino más bien al tema del aumento del gasto en defensa. ¿Usted sabía que el presidente iba a decir eso? La verdad que no, porque eso fue parte de una improvisación, no fue un discurso formal. Claro. No fue un discurso formal, pero tenemos obviamente muy buenas relaciones con España y hay una relación de afinidad personal obvia entre nuestro presidente y el presidente del gobierno español. Y que un presidente opine respecto de la política de defensa de otra potencia. No fue una referencia específica a la política de defensa, fue una referencia más bien general. Se entiende que es implícito. Fue de carácter digamos. más general. Pero además el presidente entiende perfectamente bien la necesidad que tiene Europa de fortalecer su defensa, porque ha sido muy crítico el presidente Boric y el gobierno chileno respecto de la invasión de Ucrania, ¿no? Y Así que entendemos, no sería una entendemos las susceptibilidades que existen y la preocupación que existe en distintos países cercanos a Ucrania y, por cierto, de todos los países de la Unión Europea. Canciller, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván. Con Alberto Van Claver, el ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno, en esta edición de Mesa Central. Vamos a una pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores y ya lo habíamos anunciado con el exministro de Hacienda, miembro del comando de Evelyn Matei, Ignacio Briones, aquí en Mesa Central. Ignacio, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Hola Iván, encantado en un nuevo estudio, no conocía este. Pero esta es la mesa original, me contaban. Esta es la mesa casi original de Mesa Central, así que estamos, es como vintage. Estoy Está- apoyado en historia acá. Bien. ¿Qué quiere decir Evelyn Matei cuando dice que sus parlamentarios no van a firmar la ley de presupuesto si no se aclaran las cuentas? ¿Cuál es el problema para Evelyn Matei? Yo creo que hay dos temas principales. Uno, Evelyn Matei puso rápidamente arriba de la discusión, y hemos visto en la prensa cómo eso ha cundido y ha proliferado con más antecedentes, el problema que existe en el Ministerio de Vivienda respecto al pago a proveedores. Los proveedores son empresas grandes, chicas, que tienen trabajadores, hay pymes detrás, y la verdad es Que que... tienen otros proveedores a su vez. Por supuesto, una cadena. Entonces, cualquiera entiende, algunos medios han hablado de una deuda de $1.000 millones, que cuando hay un problema de flujo de caja de esa amplitud, Sí, eso decía el diario financiero ayer. claro, es un problema grande para esas empresas, para sus trabajadores, que hay que pensar que hay pymes, hay trabajadores detrás que sin ese flujo se puede ir de espalda. Son pegas que se pierden. Entonces hay que tener mucho cuidado, amén de las personas que están esperando una vivienda y que tampoco pueden recibirla porque no hay un pago. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que eso, lo que dijo Evelyn Matei con mucha prontitud y claridad, es algo que el gobierno tiene que aclarar en la discusión presupuestaria. A mí como ministro me tocó tramitar leyes de presupuesto. Y Tiene que aclarar qué exactamente, porque hay varias cosas. Uno, la deuda, el cálculo que hace el diario financiero a partir de unos correos electrónicos que manda el Servio, y otra, esta idea de no nos dejan facturar, dicen algunos proveedores o empresarios, porque con la ley de pago a 30 días, el fisco no tiene plata para pagar en 30 días. Son las dos cosas que se tienen que transparentar. A mí me parece de sentido común, porque acá entendamos que hay un drama para pymes, para trabajadores, para personas que están esperando recibir su solución habitacional
es un tema lo suficientemente grande, y Evelyn Matei lo puso con claridad, que el gobierno tiene que aclarar. Y eso es propio de la ley de presupuesto, la discusión presupuestaria, ¿no? ¿Usted había escuchado eso de que no nos dejan facturar porque no...? No lo había escuchado, y por eso que creo que la mejor solución es que el gobierno transparente la información de prensa que ha cundido. Cuando usted era ministro de Hacienda, ¿esto pasaba? Lo de la facturación no, siempre ha habido retraso. Nosotros impulsamos el pago centralizado, te recordarás tú, hubo hartas críticas, de manera tal de asegurar que el Estado cumpla con lo que le debemos al sector privado, que es que los proveedores puedan recibir sus pagos a tiempo. Eso es como un deber básico. ¿Cómo nosotros como Estado le vamos a pedir al mundo privado que cumpla con sus boletas, pago oportuno, y el propio Estado no lo hace? Eso es impresentable. Ahora, de respecto a la deuda de 1.000 millones del Servio, Servio en distintas regiones, por cierto, el Ministerio de Vivienda ha negado, el ministro Montes lo ha negado también 2 veces consecutivas, independientemente de lo que el artículo del Diario Financiero Pero por eso creo que lo que dijo Evelyn Matei es muy de sentido común. Aclárenlo en la discusión presupuestaria, esa es la instancia, muestren las cifras, muestren si es así, si no es así, en qué orden de magnitud, cuánto ocurría de esto antes, cuánto se exacerba ahora. Creo que no es pedir algo extraño, es propio de la ley de presupuesto y claro, que se aclare y por transparencia, digamos, por transparencia cara a la ciudadanía, sin mucha plata, y entendamos que hay empresas, hay pymes, hay trabajo detrás, hay personas que están esperando su solución habitacional. Creo que eso es lo que corresponde. Y esa es una parte de la discusión, Iván. Y la otra parte de la discusión, que yo creo que es el meollo del asunto de cara al presupuesto, es que si tú te fijas, ¿qué es lo que hemos tenido en los últimos 3 ejercicios? Hemos tenido desviaciones bien importantes de las propias metas fiscales del balance estructural que el gobierno se propuso. Cuando digo bien grande, estamos hablando de bien grande, ¿ya? Podemos entrar después sobre eso. Y el problema cuando tú te desvías sistemáticamente lo que tú dices que vas a cumplir es que las reglas pierden credibilidad. Y el ancla fiscal de nuestra economía, nuestra política macro, es la credibilidad de la regla fiscal. Entonces, urge retomar la credibilidad. Urge decir, oye, si yo voy a tener una meta de un déficit de 1, que sea 1 y no que sea 2 o 3, ¿te fijas? Esa es una cuestión. Y la otra, perdona, para terminar, ¿sí? El otro punto donde ha habido errores sistemáticos es los ingresos, la proyección de ingresos que han estado sistemáticamente sobreestimados en los 2 últimos ejercicios, el año pasado y este. Y en consecuencia, un elemento clave de la discusión presupuestaria que se viene es tener garantías y credibilidad suficiente de que los ingresos que se proyectan para el otro año están bien calculados. Lógico. Pero la desviación de la meta fiscal es precisamente porque los ingresos han estado mal calculados. Lo dijo el propio ministro, dijo uno de los grandes dolores. Así es. Dijo Marcel, o es porque también el gobierno ha gastado más. Son dos cosas. Una es el desvío. Cuando tú proyectas ingresos que sueñas que vas a tener, pero que no se compadecen con lo que en realidad tienes, tú comprometes gastos sobre esos ingresos, y cuando los ingresos no se producen, entonces te quedas con un déficit. Tienes más gasto que ingresos. Y entonces creo que el problema fundamental que nosotros como país tenemos que solucionar es dejarnos de pasar películas respecto a los ingresos que soñamos que vamos a tener, y vayamos a los ingresos que de verdad tenemos y comprometamos gastos con los ingresos que tenemos, no con los que soñamos que tenemos. Yo siempre digo, a nivel del Estado de Chile, es lo mismo que hace cualquier jefe o jefe de hogar en su casa. Son ustedes, señor ministro de Hacienda, en su casa, donde tienen que ajustar sus gastos, sus ingresos. Ese es el deber básico, y el Estado de Chile, que trabaja con la plata de todos ustedes, con su esfuerzo, tiene que hacer lo propio. Ahora, la directora de presupuesto ha dicho que incluso se ha establecido una comisión, bueno, hay una comisión para ahorros, digamos, pero que también ha habido mejores prácticas internacionales para ver cómo contabilizar los ingresos futuros, cómo proyectarlos bien. Está bien, eso siempre es bienvenido. Lo que yo quiero decir es que cuando nos hemos equivocado 2 años seguidos, cuando el gobierno se ha equivocado 2 años seguidos, sobreestimando ingresos, yendo a esta idea de los ingresos que sueño y no los que tengo, y compromete gasto, tenemos un problema, porque nos desviamos de las metas que nosotros nos damos y las reglas pierden sentido si uno no las cumple. Obvio, sería un problema en cualquier caso. Entonces, para el año próximo, ¿cuál es la clave en el presupuesto? Uno, es que los ingresos que se proyecten nos den garantía de que están correctos, que sean prudenciales, que sean conservadores. Esa es la base de cualquier contabilidad, un criterio prudencial. Y número 2, que el gasto que se presente sea compatible con la meta de déficit estructural que el propio gobierno chuteó un año y que está en 1,1 para el próximo año. Eso es la práctica que significa, con los números que sabemos hoy día, Iván, un presupuesto, yo siento tener que decirlo, que en términos reales no crece o incluso cae 1%. ¿Ya? Entonces hay que ser muy celoso respecto a qué se va a proponer. Es bien difícil en este periodo hacer un presupuesto de esa magnitud. Es bien difícil, pero que hay que pensar en Chile, porque cuando tú tienes las cuentas fiscales desordenadas, igual que en la casa de cualquiera de los hogares que nos miran, sistemáticamente desordenadas, eso es comprarse un problema grande
y nos hemos ido acercando en una situación donde, uno, la regla fiscal y nuestro anclaje se ha ido perdiendo, y número dos, que la deuda crece. Entonces, más allá del gobierno de turno, la responsabilidad fiscal no es patrimonio ni de izquierda o derecha, es responsabilidad. Eso es lo que tenemos que hacer como país, y para eso un presupuesto austero que converse con los ingresos que nos van a presentar y que esos ingresos sean creíbles y no que cometan los errores que se han producido en los últimos años. Déjeme devolverme al asunto de la deuda. Estas deudas, esta deuda del Servio, un crédito del Servio con el Banco Estado para pagar no sé qué, esas cosas, ¿están contadas en la deuda? O sea, es parte de la deuda, como cualquier empresa. La deuda pública, que el 43% del PIB, no está dentro de esa deuda. Esta es deuda a proveedores, pero es deuda al fin, ¿no? Y también es importante transparentarla en esta discusión. Yo creo que ese es el punto de fondo. Transparencia para tener una discusión presupuestaria cuyo norte sea volver a ordenar las cuentas fiscales. Esa es la clave. Eso por una parte, pero lo último sobre el asunto de las deudas y de los pagos a los proveedores. ¿Cómo puede ser? O sea, usted dice, esto igual que en una casa, se recibe el sueldo mensual, él o los sueldos mensuales todos los meses, y uno más o menos sabe y tiene un flujo. ¿Cómo puede ser que en el Estado no haya la plata disponible para pagar? Si uno entiende que la ley de presupuesto lo que hace es dar ese flujo para todo un año, garantizarlo. Es súper buena la pregunta, porque yo de nuevo creo que lo primero es que el gobierno transparente con las cifras de qué tamaño es el desvío, para tener cifras oficiales, y todos hablemos sobre lo mismo. De acuerdo a lo que hemos conocido, la pregunta tuya es súper pertinente, porque quiere decir que hay un problema de gestión de caja del porte de una catedral. Y las empresas, las pymes que nos escuchan, quiebran no porque el negocio necesariamente sea malo, quiebran por problemas de liquidez. Entonces, cuando hay un mal manejo de caja, una mala gestión de caja, como en este caso, bueno, si fuera una empresa quebraría, de eso estamos hablando. Entonces, es inaceptable, creo yo, desde el Estado de Chile, quien quiera sea el ministro de Hacienda, quien quiera sea el gobierno, que nosotros no tengamos la deferencia y la empatía de entender que detrás de esos pagos proveedores que están chuteados, hay empresas de carne y hueso, hay trabajadores de carne y hueso, y hay personas de carne y hueso que están esperando su solución habitacional. Eso se tiene que responder, se tiene que solucionar y en adelante hacer una buena gestión de caja. Ahora, dicho eso, hay un problema que es grave, hay un problema que hay que dimensionar, porque no sabemos exactamente de cuántas empresas estamos hablando, ni de cuánta plata estamos hablando, pero aún así, en el gobierno dicen una cosa que es interesante también. Esta es la ley más importante de todas, la ley de presupuesto. Con la ley de presupuesto no se juega, por decirlo de alguna manera. No se juega. De hecho, una instancia, a mí me tocó tramitar de ley de presupuesto y siempre las oposiciones ponen condiciones para el debate y a uno lo obligan a transparentar, a mostrar sus datos, a entrar en la discusión. Creo que eso es lo que se pide, sobre todo de cara a poder ordenar el anclaje fiscal. Por eso, no es mucho que la candidata llegue a incluso amenazar con la no tramitación de la ley por parte del partido. Yo lo doy vuelta, lo pongo al revés. Es tan fácil, ante el problema que hemos estado conversando, que el propio gobierno, el Ministerio de Vivienda, transparente sus cifras. Diga, bueno, ¿qué significa? ¿Cuál es el orden de magnitud? ¿Cuántas empresas? Lo que tú mismo has señalado, despejado eso, seguimos conversando. Y el norte tiene que ser un presupuesto austero, con ingresos proyectados para el año próximo de verdad y no de fantasía, de forma tal de que volvamos a arreglar el curso de nuestra regla fiscal, de su credibilidad del anclaje fiscal y no gastar más de lo que tenemos. Ahora, como sea, el presupuesto 2026, la candidatura de Belén Matei propone recortarlo en 2.000 millones de dólares. O sea, de entrada hacer un recorte de 2.000 millones de dólares, ¿no? Nosotros lo que hemos propuesto es un ajuste fiscal en torno a 2.000 millones de dólares, esencialmente por la vía administrativa. Esas son medidas de corto plazo que tienen que ver con la gestión en áreas donde sabemos que podemos hacerlo. O sea, a mí, junto a Matías Acevedo y otros, nos tocó hacer un ajuste durante la pandemia. Es cierto, era pandemia, ¿ya? Pero cortamos hartas cosas y ahorramos 2.500 millones de dólares. El presupuesto del 2021. Claro, claro que sí. De forma tal de, mira, gobernar es priorizar, igual que en cualquier hogar. Uno tiene un cierto tamaño de billetera y tiene que alocar los recursos en función de las prioridades que tiene la casa. Acá en el Estado es lo mismo. Entonces, en la pandemia que hicimos, dijimos la prioridad es salud, la protección de la salud, los ingresos de los hogares. Entonces, bueno, vamos a sacar ciertas prioridades plata. Vamos a congelar viáticos, horas extras, gastos administrativos, etcétera, y vamos a poner esa plata donde se necesita. Acá es lo mismo. Pero están proponiendo un recorte importante, porque son 2.000 el próximo año, pero otros 2.000 el siguiente y otros 2.000 en el subsiguiente. No. O sea, es bueno que tú hagas esa pregunta porque acá ha habido mucha confusión. La idea nuestra es que son 2.000 millones. O sea, imaginemos una empresa que gasta 100 todos los años. ¿Ya? El Estado gasta 100 todos los años, una empresa que gasta 100 todos los años. Y esa empresa, esa pyme, logra recortar, voy a decir, 2 pesos. Lo lleva a 98. Ya. Entonces recortó 2 el primer año, los mismos 2 el segundo, los mismos 2 el tercero, los mismos 2 el cuarto. En 4 años, ¿cuánto recortó? Ahorró 8.
Ya, pero son los mismos dos. Son los mismos dos. Claro. No es que hay que recortar todos los años. Exactamente, no. Pues, O sea, no pasar a 96, 94, No, pues 92, esa es ya. la diferencia con el ajuste por que eso- propone José Antonio Kast, que es de un orden de magnitud 3 a 4 veces el nuestro. Sí, Y que porque hemos dicho- ellos hablan de 8.000, pero volver a meter 2.000, o sea, Pero y es que el- y el- 8.000 y el neto son 6.000. Son digamos. 6.000 en el neto, En 18 8.000 el meses. esfuerzo fiscal, pero es para siempre. O sea, tiene razón el vocero de Kast cuando dice los ajustes, cuando uno habla de un ajuste, en realidad el monto que uno dice se mantiene para siempre. Po. ¿Ya? Como en el ejemplo de mi pyme, los 2 que ahorré, los ahorré todos los años. Claro. Entonces aquí estamos hablando, 2 Evelyn Matei, 8 bruto el señor Kast, 6 en términos netos, y la pregunta si eso es posible, nosotros tenemos serias dudas. Ahora, Jorge Quiroz, que es el encargado en la campaña de Kast, da algunas cifras, da algunas pistas hoy día en una entrevista de Carlos Alonso en La Tercera, en Pulso. ¿Le parecen razonables los números que él da? Habla de licencias médicas, habla de Transantiago, habla de varios ítems y dice que mucho de eso es administrativo y lo otro está en la ley de presupuesto del 2027. Hay varias cosas, hay algunos puntos que tenemos en común, lo de las licencias médicas, está en nuestro detalle, que es público, ¿Y está son en la, como está en la- 700 está en la millones? presentación del CEP, claro que sí. Pero hay otras cosas que llaman la atención, ¿ah? O sea, el vocero del candidato Kast hace un mes atrás decía que el ahorro en Transantiago eran 350 millones, ahora habla de 215, lo bajó como harto. ¿Ah? Y el CEP en realidad el ahorro mismo de la evasión en Transantiago lo pone más o menos a 130, o sea, bastante menos. Entonces, no sé, pues cuando uno tiene esos desvíos en poco tiempo, en pocas semanas, uno va para pensar, bueno, cómo cuadran el total. Pero yo creo que el punto de fondo, Iván, es otro. Acá el candidato Kast y su equipo no ha sabido explicar cómo van a recortar y qué van a recortar. Y esa es una pregunta que sigue pendiente. ¿Los detalles que entrega Quiroz no son suficientes? Sigue pendiente. Te voy a dar 2 argumentos. Número uno, quizás el más importante. ¿Ah? ¿Te acuerdas que en el debate presidencial que tuvimos hace poco, Sí. cuando la candidata Matei le preguntó al candidato Kast cómo lo iba a hacer, él dijo muy tranquilamente algo que es completamente falso. Dijo que los republicanos habían presentado una indicación al presupuesto anterior para reducir 5.000 millones de dólares. ¿Te acuerdas? Palabras casi textuales. Indicación. Una indicación, por definición, es una modificación, una propuesta de modificación legal, donde tú indicas punto por punto qué cosas quieres recortar. Yo quiero decir con mucha responsabilidad, esa indicación no existe, nunca ocurrió. Lo que hubo una declaración genérica de la bancada de que le pedían al gobierno cortar 5.000 millones. Pero todos entendemos de que lo que se trata, si es una indicación, es proponer el detalle. Claro. Entonces eso es falso, y yo diría, en toda esta polémica que en realidad aburre a las personas, porque son muchos ceros y bien difícil de entender, yo creo que lo más fácil es transparentar qué es lo que quieren hacer, y hoy día tienen una tremenda oportunidad en la discusión de este presupuesto, pueden presentar esa indicación, dado que tienen todo tan claro qué es lo que van a hacer, detallando qué puntos quieren recortar, y así la ciudadanía lo conoce democráticamente, Eso podría abiertamente en la ser. discusión presupuestaria. Y respecto a tu pregunta, en los números que se citan en esa entrevista que tú señalas, yo creo que hay cosas que están mal citadas, honestamente. O sea, cuando se cita el CEP, hay que citarlo bien. ¿Ah? El Centro de Estudios Públicos. Claro, el Centro de Estudios Públicos, porque ahí se habla de medidas administrativas, que habría dicho el CEP, por 4.000 millones de dólares. La verdad es que las medidas, el CEP divide, igual que la Comisión de Gasto, el tema en 2 partes. Lo que es reducción de gasto y lo que es contención de gasto. Aquí lo que estamos hablando es de reducción de gasto. Y yo te quiero decir que cuando hablamos de reducción de gasto y hablamos de medidas administrativas, el Centro de Estudios Públicos sitúa el ahorro entre 0,5% del producto, son unos 1.800 millones de dólares, y 0,75% del producto, unos 2.500 millones de dólares, no 4.000, ¿ya? No 4.000, digámoslo. Y más aún, las propuestas que hace el candidato Kast son todas de corto plazo. Ellos dicen, vamos a hacer medidas administrativas el primer año y vamos a mandar la ley de presupuesto al primer año de nuestro mandato para el año siguiente. O sea, corto plazo. ¿Qué nos dice el CEP en recortes de gasto de corto plazo? Nos dice que está entre 1.600 millones de dólares y 2.400 millones de dólares si es que uno considera las licencias entre medio. Entonces, sigue habiendo un gran gap respecto a lo que ellos proponen. O sea, todavía hay que explicarlo. Claro, y los 8.000 que ellos proponen estamos a gran distancia. Entonces yo diría, acá lo más simple es que el candidato Kast explique qué es lo que va a hacer. La ley de presupuesto ofrece una oportunidad única para que hagan la indicación que supuestamente hicieron el año pasado, pero que no la hicieron, eso es falso, que la hagan este año y que nos digan qué cosas van a recortar. Ya, dicho eso, ¿cuánto cuesta el programa de Evelyn Matei? Cuesta 10.000 millones de dólares en los 4 años, son 2.500 al año, un programa bastante austero, bastante responsable, yo digo medio fome en ese sentido. Esto es sin contar los 2.000 que van a recortar. Lo que pasa es que nosotros, a ver, el presupuesto, insisto, vamos al concepto de gobernar es priorizar.
Cuando nosotros recortamos en un área que encontramos menos prioritaria, hay ineficiencia, se está gastando mal, esa plata la podemos meter en un cajón o ocuparla para las prioridades que nosotros tenemos. Parte de ese recorte va a las prioridades que nosotros tenemos. Y entonces tú te preguntarás, ¿y cómo nosotros entonces ordenamos las cuentas fiscales? Sí. Y la solución es bastante obvia. Las cuentas fiscales se ordenan en la medida que el gasto público en los próximos años crezca menos que lo que crece el PIB, dado que el déficit se mide como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Y entonces ese sería el compromiso. Entonces, claro, tú tienes dos posibilidades para hacer la analogía. Tú tienes dos opciones de políticas para ordenar las cuentas fiscales. Cuando estás andando, digamos, en un auto, tú estás andando muy rápido, por ejemplo, ¿no es cierto? Y quieres bajar la velocidad promedio, yo puedo frenar el auto, pararlo, esperar un ratito y luego seguir y bajé el promedio. O la otra, en realidad, es bajar la velocidad al tiro. En lugar de ir a 120, la bajé a 100 y logro el mismo objetivo de manera más suave, de manera mucho más armónica. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Está detallado, es público, a diferencia del candidato Kast, hemos detallado cada una de nuestras medidas de recorte, de ajuste. Están en la presentación que a mí me tocó hacer a nombre del equipo en el Centro de Estudios Públicos. Y creo que lo que José Antonio Kast tiene que hacer es explicarle al país cómo lo van a hacer. E insisto, la ley de presupuesto actual es una buena instancia para que vía indicación nos digan qué quieren hacer, dado que lo tienen todo tan claro. Hace 4 años usted no votó por José Antonio Kast. No. ¿Y si pasara José Antonio Kast a la segunda vuelta? Esa es la pregunta que siempre me hace. Lo voy a responder como siempre lo hago. Primero hoy día estoy en cuerpo y alma dedicado a la candidatura de Evelyn Matei, que estoy seguro que va a pasar a la segunda vuelta. En eso estoy jugando, en eso está mi interés, mi atención, igual que la de todo el equipo. Y por lo tanto esa pregunta hágamela después de noviembre, si es que corresponde hacerla, porque creo que no va a corresponder hacerla. Entonces le va a hacer 2 preguntas en noviembre. Esa, ¿por quién va a votar? Y si sería ministro de José Antonio Kast. Hágame todo lo que quiera después de noviembre, porque yo creo que en noviembre vamos a pasar adelante. Tenemos una tremenda candidata, que es la única que es capaz de convocar en un solo equipo. Porque, Iván, no sé si vamos a hablar de crecimiento, nos queda espacio, ¿no? Ya no nos queda. Déjame decir una pura cosa. Una pura cosa. Mira, ayer tuvimos un triunfo extraordinario en el rugby. Sí. Tuvimos un triunfo... Felicitaciones a los Cóndores. Emocionante, grande los Cóndores, emocionante en la sub-20. Hace algunos años estábamos en la A del fútbol. Habíamos ganado 2 Copas América, nos sentíamos la muerte y orgullosos. También estábamos hace un tiempo atrás en la A de la economía, nos admiraban. Hoy día, tanto en el fútbol como en la economía, estamos en la B. Y la pregunta que uno se hace, ¿es posible salir de la B? Nosotros estamos convencidos de que sí. ¿Alguien me puede decir en su casa que no creemos que Chile puede volver a ser campeón de la Copa América? No, no es cierto. Pero para eso hay que hacer la pega. Hay que tener un buen entrenador, planificación, trabajo duro, un buen equipo que haga la pega. Y en la economía es lo mismo. Entonces acá las actitudes, el sin complejo, que la voluntad, eso no sirve. Acá la pega dura, y la pega dura en un país que está estancado, nuestro país está estancado hace una década, creciendo al 2%, un bono fome al 2%. Es un problema estructural. Para eso se necesitan reformas estructurales. La única manera de salir adelante, y eso requiere un liderazgo que sea capaz de convocar para lograr las mayorías que saquen esa reforma adelante. Si no, vamos a seguir en la B, Iván. Yo lo lamento decir, pero tenemos mucha esperanza de que vamos a lograrlo. Tenemos un gran país. Gracias, Ignacio, por la gentileza de estar acá. Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, miembro del comando de Evelyn Matei, aquí en Mesa Central. Saludo para nuestros... Y antes de terminar esta edición de Mesas Centrales, tenemos una gran invitación. El próximo domingo, 26 de octubre, en el 13, entre 13 en vivo, entre el 13 Radio, en horario prime, realizaremos el debate. Así que antes de terminar Mesa Central, los dejamos invitados a el debate. El domingo 26 de octubre, tú decides 2025, el debate. En la recta final para las elecciones presidenciales, los candidatos a la moneda se enfrentan en un crucial cara a cara. Franco Parisi, Janet Jara, Marco Enrique Sominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matei, Harold May Nichols. Frente a frente, tú decides 2025, el debate. Solo por el 13 de 13 en vivo y todas sus plataformas.